Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a seguir continuando con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Quizás ya esta temática para muchos ya parece ya ser bastante larga, quizás porque algunos ven la cantidad de videos que ya he estado subiendo y resulta realmente a veces para algunos de una manera tediosa, ¿no? Pero pues todo esto es necesario conocerlo para que cada día nosotros podamos encontrar las respuestas relacionadas con aquellas dudas que tenemos sobre los escritos de la Biblia. Pero todo esto es sobre todo paciencia para poder encontrar las revelaciones que están dentro de la Biblia y poderlas poner en práctica en nuestras vidas. Antes de continuar con la temática, voy a comenzar con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 16, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es sobre todo un versículo que nos habla sobre especialmente de cuando somos niños. Pues un niño realmente absorbe cualquier conocimiento o cualquier cosa que dice alguna persona, lo puede absorber ese niño y puede servir para bien o puede servir para mal, dependiendo el tipo de objetivo que tenga ese conocimiento que el niño adquiere. Y a veces como niños pues tenemos esa curiosidad por saber y conocer cierto tipo de cosas que los adultos hacen. Pero a veces no somos conscientes que quizás lo que esas personas grandes nos están diciendo es algo que es mala influencia para nosotros. O podemos llegar a adoptar ese tipo de lenguaje que las personas adultas, cuando somos niños, adoptamos ese lenguaje o ese tipo de expresiones que personas adultas normalmente utilizan en su vida. Y podemos caer en un error porque podemos sembrarlo, esa misma semilla en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y aprender cosas malas de esas personas. Por eso es que debemos tener cuidado con todo aquello que nosotros vamos aprendiendo, sobre todo aprender lo bueno de las personas. Sabemos que hay personas que pueden ser ejemplos para nosotros, pero quizás no todo lo que esa persona es en general pueda servirnos para ser realmente personas muy formidables, disciplinadas, sobre todo personas muy inteligentes. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pues la verdad es algo que debemos aprender y evitar caer en los engaños de Satanás en cualquier tipo de doctrina. Por eso es que estos dos textos hacen referencia a uno, a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pues estamos acostumbrados que en las iglesias pues nos dan un tipo de teología, nos dan algún tipo de enseñanza, pero no todo quiere decir que sea verdad, porque si no está basado plenamente en la verdad de la palabra de Dios, pues es algo que dudosamente nos puede llevar a la verdad. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos nuestras Biblias y podamos detectar si lo que en nuestras congregaciones están haciendo es realmente
la verdad en la palabra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. O es una doctrina inventada por el hombre que pues nada tiene que ver con la palabra de Dios. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues sin amor nada somos. Realmente esa es la forma en que nosotros podemos crecer. Podemos tener mucha fe, pero si no tenemos amor, podemos saber muchas cosas, pero si no tenemos amor nada somos. Porque Dios es un Dios de amor, y sobre todo esa es la manera en que nosotros podemos ir cada día creciendo y edificándonos. Ahora vamos a continuar ya con la temática en donde lo habíamos dejado. Anteriormente hemos estado tratando acerca de los mandamientos y hoy vamos a continuar con un poco más acerca de los mandamientos y sobre todo para poder dar a entender y sobre todo mencionar que realmente los mandamientos son de suma importancia para con Dios, pues la ley no ha sido clavada en la cruz, no ha sucedido nada de eso al respecto, conforme a los textos que hemos estado leyendo anteriormente. Y acerca de las dos tablas que hemos estado tratando, tampoco no hay ninguna forma de encontrar de que la ley ha sido clavada en la cruz y que ya no se debe de seguir, que el día del Señor son todos los días. Claro que sí son todos los días, pero el sábado sigue siendo día al que debemos de dedicarle a Dios totalmente y sobre todo seguir los 10 mandamientos tal cual como están escritos en las tablas que Dios le dio a Moisés. Vamos al libro de Mateo 22, versículos 34 al 40, que dice: Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento y el más importante es el que dice así: Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos mandamientos. Pues este es uno de los textos que muchas personas utilizan como referencia, sobre todo en teologías cristianas, para decir que pues la ley pues ya no hay que hacerla toda, solamente se reduce esos mandamientos y fin. Esto ya lo había mencionado en el video anterior, pero simplemente quería mencionar otros textos más al respecto que hablan de esto y que las personas utilizan estos textos para decir que la ley se acabó, ya no tenemos que seguir nada de lo que está ahí. Ok, pero como lo mencioné en el video anterior, ¿cómo hacemos para cumplir esos mandamientos? Ya lo mencioné. Pues recordemos que esto es el resumen de las dos tablas. Y más no quiere decir que todo lo demás pues ya no se hace. Porque ¿cómo hacemos para cumplir esos mandamientos? Pues hacer lo que está en cada una de las dos tablas. Esa es la forma para poder cumplir el amar a Dios y así como amar al prójimo. Esa es la forma en que nosotros podemos cumplir la ley. Y sabemos que no solamente la ley que Dios le dio a Moisés es la única ley, sino hay más leyes en la Biblia, en libros como Levítico, que mencionan y parte de Éxodo acerca de otras leyes que debemos seguir.
pongamos un ejemplo tan sencillo. O sea que si la ley dice que pues no matemos, y estos dos textos menciona amar a Dios y amar a tu prójimo. Sabemos que el no matar entra dentro de la tabla de los mandamientos referentes al amor a prójimo, que es la segunda tabla. Y pues yo voy por la calle y digo, pues este señor me hizo enojar, me hizo hacer un coraje y pues le asesté de golpes y lo maté. Ah, pero pues como la ley dice que pues ya nada más tenemos que guardar el amor a Dios y amar al prójimo, suena absurdo, ¿no? El pensar, decir, pues es que ya lo demás ya no lo hacemos. Pues ya, o sea que cualquier persona ya puede ir a matar al prójimo que tiene plena fe y amor a Dios y a su prójimo, va y lo insulta y dice, no, pues es que es una discusión que tuvimos y punto, se acabó y terminamos mal y a este señor lo terminé matando. Pues no, hasta las personas que no siguen la ley en verdad, la hacen. Las personas que no hacen la ley, los 10 mandamientos tal cual, hacen varios de esos mandamientos, hacen casi todos los mandamientos que están en la ley. La mayor parte, prácticamente la mayor parte de cristianos hacen casi los 10 mandamientos. Pero recordemos que hay un mandamiento que pocas religiones están haciendo hoy en día, que es el guardar el sábado. Pero a pesar de que esas personas que están en esas congregaciones donde les enseñan que este tipo de conceptos, del decir que ya nada más hay que guardar esos dos mandamientos del amar a Dios y amar al prójimo, inconscientemente los hacen. ¿Por qué? Porque la ley dice que no vas a matar. Y así hay muchos cristianos y de otras denominaciones en general, no solamente ellos, que cumplen casi todos los 10 mandamientos. Los cumplen. A lo mejor algunos otros que adoran imágenes, otros que las veneran, pero en fin, lo están idolatrando. Están adorando imágenes, están adorando santos, están adorando estatuas, etcétera. Cuando todos esas esculturas han sido hechas por el hombre. Y hay algunos otros cristianos que no adoran estatuas y están cumpliendo el mandamiento inconscientemente, así como el de no matar. Las personas que son ateas, que son de otras creencias, están cumpliendo el no matar y está dentro de la ley de los 10 mandamientos que le fue entregada a Moisés. Pero en fin, son ejemplos tan sencillos que podemos aquí mencionar para que pues nos demos cuenta que como si esos mandamientos están vigentes y que algunos los están cumpliendo inconscientemente y otros los están cumpliendo conscientemente, sabiendo que los 10 mandamientos aún siguen vigentes, así como todas las leyes. Ahora vamos al libro de Mateo 22:34. Perdón, creo que aquí volví a poner una disculpa, he vuelto a poner el libro de Mateo, lo volví a duplicar, pero puse otra versión. Bueno, esta es otra versión de la Biblia que coloqué aquí. Vamos a leer. Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, se reunieron. Uno de ellos, que era experto en la ley, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo.
toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. ¿Acaso dice que ya estos dos únicos mandamientos se acabó ahí y todo lo demás que sea diferente a esto? O que los otros mandamientos ya no son tan importantes y que hay que anularlos. No, al contrario, aquí está diciendo que toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque es el amor a Dios y el amor al prójimo, y poderlo cumplir es haciendo toda la ley en general. Por eso es que dice aquí toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Ahora vamos al libro de la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11, que dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y verdadera la luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí hice yo una anotación pequeña donde menciono algo que debemos resaltar. Jesús se refería al mencionar los dos mandamientos en los evangelios a las dos tablas donde Moisés escribió los 10 mandamientos, de los cuales 4 referentes al amor a Dios y 6 referentes al amor al prójimo. Los dos mandamientos que mencionó Jesús es el resumen de las dos tablas. Si el primer mandamiento que mencionó Jesús es amar a Dios, ¿cómo lo amamos? ¿Cuál es la manera de amarlo? ¿Solo decirle que le amamos? Imaginémonos que ya no es necesario cumplir los 4 mandamientos referentes a Dios. Entonces, ¿voy a tener dioses ajenos, adorar imágenes, tomar el nombre de Dios en vano y no santifico el sábado? Analicémoslo, reflexionémoslo bien e inconscientemente los cumplimos, aunque nosotros creemos o pensemos que ya no es necesario, porque sabemos que son el punto de partida para obedecer a Dios. Lo mismo sucede con los mandamientos referentes al prójimo. Simplemente analizar nuestro entorno, de aquellos que profesan ser cristianos o ser creyentes o fervientes profesos cristianos o altos religiosos, nos ayudará a identificar a quienes realmente obedecemos los decretos y mandamientos de Dios. Bueno, esta es una anotación que yo puse como resumen de todo lo que hemos estado tratando de esta parte de la temática. Ahora vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 29, que dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, no hay un cambio. Sigue siendo el mandamiento antiguo. La ley, los 10 mandamientos, las leyes de la comida, acerca del sexo, en general, entre otros. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora aquí esto lo extraje de el Wiki Cristiano, solamente para poder identificar qué significa la ley, y sobre todo algunos textos que hacen referencia a sustentar
que la ley aún está vigente. En hebreo, Torah, dirección, instrucción. Ley, dat, ley, reglamento. Nomos, regla, principio. Ley, éntole, mandamiento, orden. En la Biblia, un conjunto de principios o normas de conducta, el término usual hebreo traducido ley es Torah, palabra que significa toda la voluntad revelada de Dios o cualquier parte de ella, a menos que el contexto indique otra cosa. Ley, en el Antiguo Testamento generalmente denota la instrucción divina que Dios dio a su pueblo. Génesis 26:5, Éxodo 16:4, 28, Salmos 1:2, 19:7, 119:1, 165, Isaías 1:10, 8:16, 20, etc. Esta ley o revelación escrita de la voluntad de Dios daba a conocer el propósito divino para el pueblo hebreo en los tiempos del Antiguo Testamento. Para el judío devoto, la ley de Dios era equivalente a su plan de salvación para el mundo. En este sentido, Isaías dice que las costas esperarán tu ley, Isaías 42:4. Las instrucciones que Dios impartió a Moisés se conocieron como la ley de Moisés, es decir, dadas a través de Moisés. Y aquí nuevamente entre paréntesis algunos textos referentes a esto por si deciden leerlos. En vista de que la instrucción impartida por Moisés ocupa la mayor parte de los 5 primeros libros de la Biblia, comúnmente conocidos como el Pentateuco. Los judíos a menudo se referían a este como a la ley de Moisés. De acuerdo con antiguas tradiciones judías, las leyes contenidas en el Pentateuco son 613 a 365 mandatos negativos y 248 positivos que corresponden al valor numérico de la palabra Torah. Son de varias clases, pero los judíos corrientemente no hacían distinción entre las morales, ceremoniales, civiles y de salud, porque todas por igual eran mandatos de Dios y obligaciones religiosas. Sin embargo, es posible hacer distinciones legítimas entre ellas sobre la base de la forma y la terminología aplicadas. Leyes apodícticas, imperativos o prohibiciones categóricas que declaran harás o no harás. Normalmente no hay un castigo explícito unido a ellas, excepto en los casos mixtos. El contexto de estas leyes es el pacto, y su modelo formal son las estipulaciones de los antiguos tratados de soberanía. Leyes casuísticas describen un problema u ofensa y luego declaran lo que se debe hacer o su castigo. El trasfondo de tales leyes es la corte. Cuando una ley apodíctica es transformada en ley casuística por declarar un castigo, un pecado se convierte en un crimen. Así el quinto mandamiento en Éxodo 20:12, que es apodíctico, se transforma en ley casuística. En Éxodo 21:15, 17. Las leyes mosaicas también pueden distinguir por los términos aplicados a ellas. Deuteronomio 16:17, Nehemías 9:13. Las siguientes 3 categorías constituyen la Torá hebrea. Mishpat, juicio, es el término corriente para una ley casuística en general. Mitzvah, mandamiento, precepto, es cualquier clase de mandato, incluyendo los que no eran de obligación permanente y que se podían cumplir de una vez por todas, como la orden de destruir los santuarios paganos, Deuteronomio 12:2. Podían ser casuísticos o apodícticos. Estatuto, ley, incluye la mayoría de las leyes. 711, comúnmente llamadas ceremoniales, normalmente son de forma apodíctica, pero no todas son ceremoniales, porque en Deuteronomio, en particular, este término se aplica a reglas apodíticas de conducta en las que se apela a la conciencia o a Dios, en contraste con los juicios, en los que se apela al juez. No tratan solo de fiestas, Deuteronomio 16 del 1 al 17, y de ofrendas, 12 del 5 al 28, sino también de la justicia y la pureza, mismo libro 16, 19, 23, 17, y de la bondad y la misericordia, mismo libro 23, 15 y 24. Las leyes alimentarias también están en la categoría parte superior del código de Hammurabi. Se describe al rey como estando delante de su Dios para recibir la ley de su mano.
En Salmo 119 tenemos un catálogo de términos con diversos matices de significación, con que el autor tejió el elogio de la ley y que servían para indicar las variadas formulaciones jurídicas. Dabar, palabra, vocablo más bien genérico para definir las comunicaciones divinas, pero el plural también sirvió para definir el conjunto de cláusulas jurídicas. Inra, palabra, discurso, declaración divina más solemne, Deuteronomio 32.2. Jukim, estatutos, de categoría breve, Deuteronomio 4.5. Derek, norma. Camino, Éxodo 18.20, Deuteronomio 8.6. Mishpatim, juicios, el matiz dominante es el de una sentencia o prescripción judicial. Levítico 19.15. Miswa, orden, mandato. Pikudim, preceptos, del verbo pacuad. Visitar, gobernar. Edod, testimonios, las atestaciones aseverativas de Dios, Salmos 25.10. Torah, ley en general y en particular. En el Nuevo Testamento el término ley se usa con diversos matices de significación, y a menos que se tengan en mente sus diferentes aspectos y se discrimine rectamente y se examine el contexto para determinar qué matiz está mencionando el autor, el lector moderno del Nuevo Testamento casi con seguridad distorsionará lo que se dice acerca de la ley. Pero para el lector judío, o quien estaba familiarizado con el sistema religioso judío, los diferentes significados de la palabra ley eran claros, y un orador o escritor podía pasar rápidamente de uno a otro sin ser malentendido. En realidad, para el judío devoto, los diferentes matices de significación implícitos en la palabra eran, en la práctica, solo uno, y cada uno se enlazaba imperceptiblemente en el otro. Por tanto, en el Nuevo Testamento la palabra ley se usa en dos sentidos diferentes pero estrechamente relacionados: la escritura como revelación de la voluntad divina, Juan 12:34, 15:24 y 25, etc. En la terminología judía, ley se podía referir al Pentateuco, los 5 libros de Moisés, en contraste con los profetas y los escritos o agiógrafos, las 3 divisiones del Antiguo Testamento de acuerdo con el canon hebreo. De manera ocasional usaban la expresión ley de Moisés cuando se referían al Pentateuco, pero más a menudo usaban ley, y ahí hay una cantidad de textos bastantes. A veces la palabra ley se usa en relación con el decálogo, aunque en algunos casos ley se puede referir específicamente al Pentateuco, del cual el decálogo es parte integral. El sistema religioso judío como un todo o alguna parte específica de él, por supuesto, se basaba en la revelación de la voluntad de Dios contenida en las escrituras del Antiguo Testamento, más particularmente en el Pentateuco. A veces el término ley se refiere en especial a la ley ritual, el rasgo exterior característico del sistema religioso judío. La expresión obras de la ley se refiere generalmente a las exigencias de la ley ritual, aunque la ley también se menciona como la ley del Señor. Lucas 2:23. En Hechos 7:12, ley se refiere a la parte de la ley de Moisés que trata del sacerdocio. Pues esos son una cantidad de textos que son bastantes, que mencionan acerca y hacen referencia acerca de la ley. Pero vemos que la ley no ha sido clavada en la cruz y que la ley abarca gran parte de los textos de la Biblia donde se argumenta que realmente estas leyes las implantó Dios para poder hacer el bien, para que nosotros podamos caminar por la rectitud y no caer en los errores, y sobre todo discriminar nuestra calidad de vida, nuestro tipo de vida en general que llevamos, y poder hacer las cosas bien. Recordemos que Dios es como un padre, por eso de ahí el Padre Nuestro, porque es nuestro Padre,
y es una forma de poder educarnos. Nada más que, como Dios es perfecto, Dios nos va a educar en la perfección. Y por supuesto que podemos ser perfectos, como Dios es perfecto. No coloqué aquí el texto acerca de la perfección, pero en el siguiente video voy a mostrar ese texto, que pues realmente es una forma de poder imitar a Jesús. Todo lo que Él hizo es para nuestro bien, es un ejemplo. Así como a veces decimos que nuestros padres son ejemplos para nosotros, pero no en todo. Desafortunadamente no en todo, porque los padres también se equivocan y nos llevan por un tipo de creencias erróneas también, así como lo mencioné, erróneas, creencias falsas, engaños. Por eso nosotros tenemos que discriminar nuestra vida, buscar constantemente y no encerrarnos en un caparazón y decir, pues así es como mi padre me educó y estos son las mismas creencias que yo he seguido de mis padres. Por eso tenemos que luchar, cavar profundamente en el conocimiento para poder darnos cuenta que pues no todo lo que nuestros padres nos llegaron a enseñar o que han sido un ejemplo en ciertas cosas para nosotros, no todo lo vamos a poder seguir. Bueno, podemos seguirlo, pero si nosotros lo decidimos. La verdad es que cada persona necesita pues indagar en esos aspectos de su vida, porque nos quedamos bastante cortos con nuestra forma de pensar a diario y quedamos prácticamente en un esquema de vida actual del cual no salimos para nada. Ese mismo esquema de vida lo seguimos arrastrando durante muchos años de nuestra vida y no nos damos cuenta lo que hay en el fondo, lo que hay más allá que podemos buscar y que nos puede beneficiar, porque eso nos va a llegar a dar la felicidad, la verdadera felicidad. Por supuesto que la felicidad cuesta. O sea, aquí en la tierra, como seres humanos que somos, nos cuesta la felicidad. Pero a veces queremos la felicidad a través de cosas mundanas, a través de tanta vanidad que puede haber alrededor del mundo. Pero en fin, todas estas leyes, y sobre todo la ley, aún sigue vigente, como lo he mencionado. Y la Biblia lo menciona, ahí están las evidencias de que la Biblia dice que toda la ley no ha sido destruida, aún sigue. Y más adelante voy a mencionar más textos y, si es posible, todos los textos que tengan que ver con la ley, referentes a la ley. En el anterior video mencioné 2 textos bíblicos acerca de la ley, pero no son todos. Eso solamente hacía referencia del por qué la ley nos ayuda a reconocer nuestros pecados y poder caminar como Dios quiere que caminemos. Sin más, pues los dejo con todo este video. Espero haya sido de edificación para ustedes y enriquecedor para sus vidas, y que pues puedan ustedes conocer la palabra en general de la Biblia, y que muchas veces nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina y sin saber antes el conocimiento de la palabra, que es la fuente donde nosotros podemos guiar nuestra vida por medio de Jesús, para que podamos conocer la verdad y sobre todo buscar la salvación, porque la salvación no es fácil, pero no es imposible. Simplemente
Hay que empezar por esa disciplina y alcanzar la parte espiritual de la vida, y así podemos cada día imitar más a Jesús. Sin más, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye.